Apresurarse es uno de los peores errores que podemos cometer y actuar sin pensar es terrible. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y mandamos un fuerte abrazo. Te mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo desde el reto de hoy en una nueva semana. En una nueva semana. No es una semana cualquiera. No, es una nueva semana, un nuevo mes y un nuevo semestre. Sí. Estamos pasando a la segunda parte del año, increíble. Segunda mitad del año. Si estás viendo este programa en algún momento en el futuro, ya que la semana pasada hablamos de hablar con el yo del futuro, entonces estamos comenzando el segundo semestre del 2023. Correcto. Es 3 de julio del 2023 y estamos pues tratando de aprender, siempre crecer. No, y sobre todo ser un poco más como Jesús antes de terminar el día. Mira, y hay algunas cosas que uno dice, bueno, este año yo quisiera ver más a mis papás, visitar más a mis papás, especialmente porque vivo en la misma casa. Me hablan. Decir, yo quisiera visitar más a mis papás, o yo quisiera acercarme más a la iglesia y no lo he hecho. Entonces, como un poco lo que vimos la semana pasada, pues nunca es tarde para comenzar. Sí, es aquí hay un buen mojón para marcar un nuevo hito. Eso. Mira, estamos hablando esta semana de una virtud. Sí. Vamos a hablar de una virtud que creo que no es lo suficientemente considerada y es a menudo pisoteada, arrollada, atropellada, estrujada. Sí. Y para muchos esa no virtud de atropellar de la cual vamos a hablar les trae unos líos, pero descomunales, ¿verdad? Y en algunas ocasiones los coloca en unas posiciones familiares que son bien preocupantes. Buenas personas, estos son buenas personas. Vamos a hablar de la provechosa virtud de pensar antes de actuar. Ajá, la provechosa virtud de pensar antes de actuar. ¿Qué sería lo contrario? Porque a veces pensar antes de actuar, claro, eso suena muy bien. Impulsividad. Ajá. Antes de actuar, cuando alguien no piensa antes de actuar, sino que actúa sin pensar, es una persona impulsiva y se mete en unos líos, en unos rollos terribles. A veces no es porque carezca de la información para tomar las decisiones, no necesariamente carece de la sabiduría para tomar las decisiones, pero hay algo dentro de él que le impulsa, por eso impulsividad, le impulsa a actuar, a reaccionar. Y entonces de repente, yo no sé, está metido en una deuda que no debería ser metido porque firmó unos papeles de fiador cuando no debería haberlos firmado. Y yo creo que sí, démosle. O dio dinero para una casa que iba a comprar cuando realmente no había hecho las cuentas si las podía pagar o no, pero le gustó, entonces tenía ahí la platilla para hacer el abono y ahí lo hizo, ¿verdad? Sí. O dijo una de estas palabras, ¿sabes qué? Renuncio. Y después, ¿y ahora qué hago? O al revés, te despido. ¿Y ahora quién pongo? Sí, es la parte de impulsividad. O divorciémonos, ¿sabes qué? Esto ya no funciona. Divorciémonos. O aún peor, casémonos. Casémonos. Y entonces te metes en unos líos que te podrías haber ahorrado si no hubieras actuado sin pensarlo lo suficiente. Tú sabes, ¿verdad? En algunas ocasiones yo he hablado con más de alguna persona que me ha dicho, habiéndose ya mudado de país, habiéndose ido del país, ¿verdad? Y estar en otro lugar, pero no consideró el cambio de cultura, consideró el cambio de clima. Que no hablaba chino. Sí, no consideró el cambio de idioma, no consideró que estaba mudando a un lugar que para sus alergias iba a ser terrible, no consideró un montón de cosas y entonces después de un par de meses dice, ¿cómo me vine para acá? ¿Yo a qué horas me vine para acá? O sea, y entonces, pero ahora estás amarrado. O sea, ya vendiste tu casa, ya dejaste tu país, ¿verdad? La policía te busca y todo lo demás. Y entonces... Dar paso para atrás es muy difícil. Mira, y yo voy a decir algo muy categórico, creo yo, que todo lo que dice la Biblia sobre impulsividad, todo es malo. Sí. No hay un pasaje que diga, ay, esto... Qué bueno que seas impulsivo. No, todo lo que dice la Biblia es malo. Y la Biblia está
plagada de personajes que cometieron errores por la impulsividad. Sí. Ahora voy a poner un equilibrio antes de que nos metamos a toda esta idea de impulsividad. Hemos hablado en muchas ocasiones de la necesidad de tener espíritu. Sí. Espíritu y ánimo y es arrojo, es fuerza, valor. Es fuerza, es valor, es disposición. Sí. Sin embargo, la Biblia dice claramente que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Que aun cuando debemos tener este arrojo, este valor, voy a decir, este impulso, ahora voy a utilizar ese término, debe estar sujeto a la persona. El problema es cuando el espíritu no tiene rienda. Sí. Cuando de repente tú dejas que tus sentimientos, tus emociones, la forma como tú viste las cosas, decías, pues yo lo voy a hacer. Ahí es terrible. Tengo algunos pasajes. Dice, y te doy varios pasajes en el libro de Proverbios. Creo que a lo largo de la semana vamos a revisitar algunos de estos pasajes y vamos a ir a los personajes que los representan. Sí, me gusta. Aunque algunos de estos pasajes podríamos poner la foto a la parte del pasaje de algunas personas que nos escuchan, ¿verdad? Y entonces yo voy a pasar por eso. Entonces es una consideración más. Creo que todos hemos actuado impulsivamente en algún momento. O sea que nadie que nos ve puede decir, no, yo... Quisiera decirte que sí, pero voy a pensarlo mejor. Todos hemos pasado por algunas situaciones, pero hay en algunos que ha llegado a ser una de sus características. Es un rasgo, de su personalidad. Sí. Estas personas regularmente están apagando fuegos. Sí. Y no que sean bomberos, ¿verdad? Pero están todo el tiempo llenos de líos porque no solamente no planificaron. Y no planificación creo que es una parte de impulsividad, pero no nos referimos a eso. No nos referimos al desorden de la falta de planificación. No. Estamos hablando de que es... Aquel que actúa antes sin pensar. Sí, gracias a Dios que no tiene una pistola, ¿verdad? Sí. Porque se puede meter en un lío. Algunos de los que están presos por impulsividad. Sí. Muchos, pensaría yo. Mira, entonces, creo que vamos a hablar con ambos. Vamos a hablar tanto con los que la impulsividad ha llegado a ser un rasgo de su carácter, un rasgo de su personalidad, como aquellos que en algún momento cometemos errores y cosas a veces sencillas, ¿verdad? Porque no es terrible es tener una pistola, pero a veces es que le dijiste al hijo algo que no debías decirle y tú mismo sabes que no lo debiste haber dicho, pero ya lo dijiste. O a la esposa. O a la esposa, o a los papás, o al jefe. Y entonces, ya lo dije y ahora no hay como rebobinar eso y borrarlo. Tomás una decisión, pones una firma y después decís, yo no soy así, ¿qué me pasó? Dice Proverbios capítulo 19, versículo 2, que el alma sin ciencia no es buena. Y aquel que se apresura con los pies peca. Apresurarse con los pies, en este caso en particular, está hablando de tomar una acción, de dirigirse a una acción. Vamos a ver algunos pasajes en el libro de Proverbios. Creo que cuando desarrollamos el personaje de Saúl, porque si hay un niño póster para esto es Saúl. Hay bastante, ¿verdad? Sí, pero que se va a hacer lo que no debería hacer, ¿verdad? Dice Proverbios capítulo 19, versículo 18, dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma a destruirlo. O sea, hay que pensar bien, o sea, y los papás, algunos papás, hay algunos que crecieron con papás que sufrieron en la impulsividad de su padre, ¿verdad? O de su madre, que de repente agarraban no una chancla, sino que el ropero completo donde estaban todos los zapatos y castigaban a los niños. Entonces, porque no pensaban lo que iban a causar en esta persona. Proverbios capítulo 20, versículo 25 dice, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración. Y después de hacerlo, reflexionar. Tenemos que hablar del ser impulsivos para con Dios y decirle, porque hay otro montón de pasajes que dicen, hey, cuando Dios hace una promesa tenés que cumplirla. Y hay también otros personajes ahí. Señor, yo te prometo no lo vuelvo a hacer. Sí, te lo juro, ¿verdad? Y no funciona así la cosa, no seas impulsivo. Los pensamientos del diligente, dice Proverbios capítulo 21, versículo 5, tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Hablemos un poco de inversiones. Tú sabes que... Y negocios a la ligera. Sí, uno de las inquietudes gigantescas de las personas entre 25 y 40 años en América Latina, pero... Yo diría que entre 40 y 45, y entre 45 y 65, y entre 65 y 90 es inversión. Es qué va a pasar en el futuro cuando
cuando pues, ya no sean tan productivos, etcétera, etcétera. Entonces algunos están buscando, ahora la palabra de moda es emprender, ¿verdad? Sí. Un emprendimiento o una inversión pasiva, y alguien les presenta una posibilidad, a veces es un esquema Ponzi, a veces es una moda, y entonces alguien te dice, mira, compra aquí, vende acá. Fíjate que aquí hay una que si tú das 100, te dan 200. Sí. Y yo ya lo probé y me salió. Sí, ajá. ¿Y en cuánto te dan los 200? En 2 días. Ajá. Y entonces, wow, ¿verdad? Que yo quiero eso. Ese es apresurarse alocadamente. Dice Proverbios capítulo 25, versículo 8, otra área en la cual actuar sin pensar es terrible. Es no entres apresuradamente en pleito. No sea que no sepas qué hacer al fin después que tu prójimo te haya avergonzado. Sí. Y en este caso no está hablando necesariamente de un pleito. De una pelea física. Sino que es una disputa, puede ser algo legal, puede ser un debate, puede ser una argumentación contra alguien. Aunque hay otro pasaje que dice que el que pasando se mete en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. O sea, entonces, mala idea. Va a terminar mordido, ¿verdad? Entonces, apresurarse. O sea, ¿cuánta gente ven pasar algo y se meten? Sí. Se meten, ¿verdad? La Biblia les llama meques, no, metidos, ¿verdad? En griego. Sí, Proverbios capítulo 28, versículo 20, dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, más que el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Ahora vamos a hablar de otro tipo de negocios, porque ese está amarrado con Proverbios 28, 22, que dice, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Ajá, okay. O sea, tantas ideas de hacer las cosas. De invertir con materialismo, con un corazón materialista. Ok, entonces lo que estamos viendo es, y no quisieras mencionar algunos personajes porque hay tantas personas. Yo creo que podemos hablar de Saúl esta semana. Saúl para mí es uno de los personajes principales que actuaba alocadamente. Hizo varias cosas incorrectas. Él sacrificó en ausencia del profeta o del sacerdote porque él pensó que ya era necesario. Entonces, era el rey. Estaba desesperado, iban para la guerra. Sí. Y no... Lo que él quiere que suceda es bueno. Sí. Que haya un sacrificio a Dios para estar preparados para la guerra. Pero no está el sacerdote. Cuando veamos el pasaje en 1 Samuel, yo creo que sí, vamos a estudiar el pasaje en 1 Samuel, pero cuando veamos, vamos a encontrar que ese es un rasgo de algunas personas en las iglesias. Sí. Yo quiero hacer algo para Dios, o sea, a mí me urge hacer algo para Dios y yo ya no quiero estar aquí sentado. Y fíjese que el proceso no ha sucedido, entonces yo lo voy a hacer, porque yo creo que Dios va a ver mis intenciones. Uy, no funciona así. Es una prisa loca. Sí, mira, más allá Jefté es todavía peor. Nosotros que va a la guerra y dice, Señor, hagamos un trato, danos la victoria y yo te ofrezco lo primero que salga de mi casa. Sí. Y la que sale de su casa después de la victoria es su hija virgen. Y uno dice, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, porque termina ofreciéndole al Señor. Hemos enseñado ese pasaje antes, muy debatido por muchos que piensan que si realmente fue sacrificada no fue sacrificado o si fue sacrificada su virginidad. Es terrible. Tú tienes a otro que es Moisés un día va pasando y se entremete en pleito ajeno. Sí. Él ve a un egipcio que está maltratando a uno de sus hermanitos. Sí. Y entonces se indigna. Yo te voy a decir algo de indignación. Cuando lleguemos a Moisés vamos a desarrollar el pensamiento, pero la indignación nos hace actuar alocadamente, sin pensarlo. Sí. Sin pensarlo. Yo conozco algunos que indignados hacen lo que sea. Sí. Y a veces dicen lo que no deben decir, a veces se meten como Moisés lo hizo físicamente. Golpean a alguien y lo peor es que no arreglan el problema, a veces solamente lo complican, precisamente porque no pensaron cómo, ¿verdad? En el caso de Moisés, lo que hace es termina matando al egipcio. Sí. Y después se desgracia la vida. O sea, pasa de vivir en el palacio a andar huyendo en el desierto. Sí, tremendo. Tú tienes a Nabal. Nabal es otro, ¿verdad? Nabal era un hombre impulsivo en todo lo que hacía. No era Nabal del mar. no era Nabal con V, Nabal con B, con B labial. Era la parte es esta parte de a mí no me digan nada porque yo voy a hacer las cosas como yo quiera, cuando yo quiera. Nabal significa tonto. Nabal quiere decir tonto, tremendo, ¿verdad? Mira, Herodes, cuando baila Salomé, para él le hace un bailecito, y le dice,
pídeme lo que quieras. Sí. Hasta la mitad del reino te ofrezco. Sí. Y le pide la cabeza de Juan el Bautista. Y dice que Herodes se arrepiente de lo que dijo. Ajá. Sí. Pero ya lo había dicho. Pero tú tenés un montón. O sea, yo creo que... Darío. Sí. Le dicen, mira, señor, aquí te vamos a hacer que firme el que no te adore a ti. Entonces, lo vamos a tirar al foso de los leones. Y su segundo, que es Daniel, no lo adora. Y entonces lo echan al foso de los leones. Dice que pasó todo el día tratando de liberarlo, pero ni él pudo hacer. Arrepentido de lo que había. Sí, y tú tenés... Tantos, bueno, Pedro. Si querés uno malo, porque todos los que hemos dicho de alguna forma no son tan malos, pero... Herodes más o menos. Sí, y Darío no es necesariamente el mejor de los muchachos de la Biblia. Sí. Pero tú tenés en el libro de Esther, tú tenés a Mardoqueo, tenés a Esther y tenés al archienemigo de los judíos. ¿Qué se llama? No me acuerdo ahorita, pero él lo que dice es, le dicen, ¿cómo se va a honrar al que el rey quisiera honrar? Y él piensa que es para él. Sí. Y entonces lo que dice es, yo creo que lo que debemos hacer es esto y esto y esto. Y impulsivamente, sin haber pensado, sin haber preguntado, miren quién es este fulano, él hace que honren a Mardoqueo de la mejor manera posible. Sí. Y entonces al final termina diciendo... se va a la casa diciendo, yo me siento deprimido por esto que está pasando. Porque creo que es la parte precisamente de no pensar. Amán, ¿verdad? Realmente. Mira, yo creo que esta es una semana que debemos atesorar, debemos pensar. Y creo que en la medida en que estemos desarrollando los personajes y los conceptos que van a haber en cada uno de los personajes, debemos tratar de ponernos en los zapatos de ellos. Sí. Porque tú lo dijiste hace un ratito muy, muy acertadamente, algunos de nosotros no tenemos esto como un rasgo de la vida. Algunos sí. Y sin embargo, aún los que no tenemos esto como rasgo de la vida, nos metemos en líos. Sí. Nos metemos en líos. Y yo creo, fíjate, ahora voy a cambiar de velocidades y te voy a citar, y te voy a citar a Dallas Willard. Dallas Willard es más rápido. Sí, Dallas Willard es de pensar bien lo que está diciendo. Dallas Willard es de pensar muy bien. Sí. Y John Ortberg cita a Dallas Willard en uno de sus libros, en el cual está hablando del cuidado del alma. Y dice que Willard le dijo a él que el mayor enemigo de la vida espiritual es la prisa. Es la prisa. Okay. Y yo he pensado mucho en ese concepto. Y es tan cierto, es tan cierto. El no pausarte para pensar qué es lo que querés lograr espiritualmente te hace meterte en unos líos terribles. Y vivimos en un mundo en el cual se nos empuja a actuar con prisa, a hacer todas las cosas con prisa. Se nos ha reducido el tiempo de operación, por ejemplo en El Salvador se nos ha reducido el tiempo de operación por el tráfico, de una manera sustancial. Sin embargo, no hemos reducido nuestro accionar. No. Hemos tratado de meter la misma cantidad de acciones que hacemos dentro de un paquete más compacto. Y alguien podría decir, sí, queremos ser más eficientes, pero a veces lo que hacemos es actuar con prisa. Y eso termina siempre mal. Mal consejero. Siempre mal. La prisa es una mala consejera. Y cuando ni siquiera dejamos que nos aconseje, sino que nosotros solo decimos, ya sé lo que voy a hacer, nos estamos metiendo en un lío terrible. Ok, tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es comprender que actuar sin pensar es probablemente uno de los peores errores que podemos cometer como cristianos, porque nunca termina bien. Nunca termina bien. Que cuando decimos algo o tomamos una acción o emitimos una opinión o tenemos un sentimiento o una actitud que no hemos considerado realmente, no la hemos puesto debajo del escrutinio de Dios y de la sabiduría que Dios nos ha dado, siempre terminamos mal. Y que deberíamos aprender la lección. Sí. Para aquellos que lo hacemos ocasionalmente, esto debería desaparecer completamente. Pero para aquellos que es parte de su personalidad, porque quizás mañana metámonos a Myers-Briggs un ratito, algunos que en su personalidad tienden a actuar más rápidamente, deben reconsiderar que deben hacer un ajuste de crecimiento total. Me gusta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a esto, ¿verdad? Que sea una lección aprendida. Pensar antes de actuar, pensar antes de hablar. Si es uno de tus problemas
que de vez en cuando sucede. Yo creo que esta semana va a ser buena para que te observes un poco más. ¿Cuánto te sucede? Y entonces decir, hey, aquí voy a repensarlo. Pero si tú examinas tu vida y ves que ha sido una marca de tu carácter, es algo en lo cual hay que trabajar de inmediato, porque si no, el asunto va a terminar requete mal. Va a terminar mal. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.